Señor presidente, compañeros y compañeras asambleístas, muchísimas gracias. Quiero iniciar saludando a los ciudadanos y ciudadanas que el día de hoy nos acompañan en este debate, principalmente porque es un importante tema que estamos tratando en el ejercicio público. Quiero también iniciar expresando mi solidaridad con la compañera Doris Solís por el fallecimiento de su señor padre y con los familiares de Luis Flores Ruales, compañero de las causas populares y de la promoción de la cultura como herramienta para transformar la realidad de las personas. Y así es que permítame hacer este saludo y solidarizarme con las familias de los compañeros. Quiero poner en contexto el debate que estamos llevando en este momento. Escucho yo varios análisis sobre el Consejo de Participación Ciudadana. La participación ciudadana es fundamental, es la base de la democracia, es la base del Estado. Desde hace 2 años se ha desbaratado la Constitución a través de un Consejo de Participación que tenía el carácter transitorio. La institución no es per se lo que se ha señalado. Cuando se viola la Constitución, cuando se violenta las normas, cuando no se cumple con lo que debe determinar, cuando está determinado en la ley, pues empiezan los problemas. Quiero señalar asimismo que este tema del incumplimiento es un tema que trasciende y que va más allá del tema institucional. Quiero inmediatamente señalar también que las resoluciones, en algún momento, la persona que estaba al frente del Consejo de Participación Ciudadana transitorio señaló que las resoluciones de los órganos prevalecen sobre la Constitución. Como me parece ahí que estamos prácticamente al límite de lo que se podría calificarse como sin vigencia de un Estado de Derecho. Ahí está el actual presidente emitiendo reglamentos al margen de sus competencias, con todos los problemas por los que atraviesa el país, como por ejemplo el tema económico, después del funcionamiento de la democracia, el Estado de Derecho. Pienso que los ecuatorianos ya se van dando cuenta de que el peor gobierno de la historia utilizó el Consejo de Participación Ciudadana transitorio para perseguir a sus adversarios políticos. Por eso cada vez le creen menos y cada vez le apoyan menos. Compañeros y compañeras, este gobierno ha cogobernado, y en este espacio de contexto es importante señalar esto, con las grandes usureros de la banca internacional y nacional. Ha convertido al Ecuador en un ejemplo de lo que no debe hacerse: la corrupción por acción y la corrupción por omisión. Son los rasgos característicos del peor gobierno de la historia. Ustedes me dirán, pero ¿por qué se topa este tema? Ya lo voy a señalar en forma puntual. En un relato propio de lo carroñero, de lo público, enmascarados en el neoliberalismo, desmantelaron la institución del Estado, la institucionalidad del Estado, y con ello los controles del manejo de lo público. Con el modelo transitocrático generaron condiciones para una justicia selectiva, por ejemplo, y como no solo una justicia jurisdiccional, sino una justicia de fiscalización del manejo de lo público. En el ejercicio de la deuda externa, poniendo antes el pago de la deuda externa que salvar vidas. Así hicieron que en el marco de la pandemia y en este proceso medio complicado, no digo medio complicado, muy complicado, por boca de la misma Contraloría, hay más de 200 procesos de investigación sobre el manejo de recursos públicos que se vienen investigando. Así hicieron que el IES promoviera esa contratación de mascarillas que quintuplicaban el valor en el mercado. Así hicieron que los kits de alimentos de la Secretaría de Gestión de Riesgos tuviesen sobreprecios. Casos que esa justicia selectiva actúa como que si no se tratase de dineros del pueblo ecuatoriano. En ese contexto que fabricaron, donde la corrupción se convirtió en la regla,
estallaron los escándalos del reparto como mecanismos para mantener la gobernabilidad. No podemos olvidar, compañeros, que 2 exasambleístas estuvieron directamente involucrados y que en el ejercicio vergonzoso renunciaron antes de que esta asamblea concluyera con el proceso de censura y destitución. En ese escenario de corrupción para gobernar, preguntamos, ¿qué ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Qué ha hecho su presidente? ¿Qué ha estado haciendo? ¿Por qué no han cumplido con sus deberes? Y lo digo en forma puntual, en este caso, con el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, sus atribuciones como, por ejemplo, investigar denuncias sobre actos u omisiones que afecten a la participación ciudadana o que generen corrupción. ¿Por qué no han emitido informes que determinen la existencia de indicios de responsabilidad? ¿Por qué no se han formulado recomendaciones necesarias y se han impulsado las acciones legales que correspondan? ¿Por qué no han participado como partes procesales en las causas que se instauran como consecuencia de investigaciones que deben realizar? Y refiriéndome en este contexto al juicio político, aparece el caso de los carnets de discapacidad. Parece un tema aislado que salpica a todas las funciones del Estado. Caso que debe ser investigado, sin duda alguna, hasta determinar las responsabilidades y hasta ejercer la censura que corresponda. Ese es el contexto en el que debemos comprender este caso, compañeros y compañeras. No se trata, como señalo, de un caso aislado. En este caso particular, si revisamos el manual para determinar el grado de discapacidad del Ministerio de Salud vigente, podemos encontrar que en el rango comprendido entre el 75 y el 95 de discapacidad implica, y voy a leer textualmente lo que señala, discapacidad muy grave, síntomas, signos o secuelas de deficiencias permanentes que afectan gravemente e imposibilitan la realización de actividades cotidianas, requerimiento de apoyo o cuidado de el apoyo y cuidado de una persona y no logra superar las barreras del entorno. Compañeros y compañeras, este es el parámetro de referencia. ¿Cómo es posible que el señor Cruz registre en su carnet un 81% de discapacidad? Eso significa que el señor Cruz por lo menos debería contar con el apoyo de un ciudadano o de una tercera persona para desarrollar sus actividades. No podemos ser ajenos a la realidad. ¿Cómo es posible que una persona con el 81% de grado de discapacidad tenga licencia para conducir tipo E? Y lo más grave, ¿cómo es posible que una autoridad pública haga de un derecho un privilegio del poder? Por un lado. Por otro lado, también se ha planteado que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social emite 2 reglamentos en menos de un año sin tener competencia para ello, arrogándose funciones del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Señala el señor Cruz que no se ha ejecutado esos reglamentos, que sí se emitieron, pero que no se ejecutaron y que no causaron ningún perjuicio. Yo lo que señalo es, compañeros y compañeras, al presidente de la Asamblea Nacional, por ejemplo, que en virtud de la teoría y de la interpretación del señor Cruz, debería ya dejar el Consejo de Administración Legislativa, según el artículo 14, como señala el numeral 5, elaborar y aprobar el orgánico funcional y todos los reglamentos necesarios para el funcionamiento de la Asamblea, porque a criterio del señor Cruz basta la norma determinada en la ley de la Contraloría para hacer lo que quiere. Es tanto así que al mismo tiempo se ha señalado en el análisis y en la argumentación de este proceso que luego de 55 días de emitidos los 2 reglamentos, los mismos son declarados nulos por el mismo presidente del Consejo de Participación Ciudadana. O sea, compañeros, como decimos los abogados, a confesión de parte, relevo de prueba. Ha quedado evidenciado que más allá de sus competencias determinadas en el artículo, en la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
competencia y atribución que le corresponde al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, como determina el numeral 9, en donde en forma puntual señala expedir el estatuto orgánico por procesos, los reglamentos internos, manuales e instructivos para la organización y funcionamiento del Consejo. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Parece que podemos nomás ahora coger cualquier norma, teniendo norma específica, hago la analogía con la ley orgánica de la función legislativa, que tiene el mismo texto y la misma redacción. Compañeros y compañeras, ¿acaso me pregunto, esto no es arrogación de funciones? ¿Acaso no es falta grave? ¿Acaso no es causal de destitución del funcionario público? ¿Acaso no se enmarca en lo determinado en el artículo 46 de la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que habla de la cesación de funciones y que en el numeral 4 señala por censura y destitución mediante juicio político instaurado por la Asamblea Nacional debido al incumplimiento de sus responsabilidades y haber incurrido en una o varias de las prohibiciones establecidas en la Constitución y en la ley durante el ejercicio de sus funciones? Compañeros y compañeras, la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no le da atribuciones para hacer lo que ha hecho y para que hoy en este pleno venga a decirnos muy orondo que puede y tiene la potestad de hacerlo. Quiero señalar algunos ejemplos. El reglamento de funcionamiento del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana fue aprobado durante la sesión ordinaria número 7 del 2 de agosto, ¿no es cierto? Además, el 24 de enero del 2019 se aprueba el reglamento de proceso de rendición de cuentas, etcétera, etcétera. Otro ejemplo, no voy a dejar de denunciarlo porque este me parece sumamente importante. El Consejo de Participación Ciudadana en Pleno aprueba el reglamento interno de administración del talento humano del Consejo de Participación Ciudadana mediante resolución. O sea, para unas cosas sí, para otras cosas no. Me parece que eso no puede quedar así. No puede burlarse del pueblo ecuatoriano y además venir con analogías y venir con pronunciamientos que parecen hasta ofensivos. Compañeros y compañeras, quiero concluir. El juicio político es un mecanismo que permite adecentar lo público de las personas y prácticas alejadas de la ley, de la corrupción. La Asamblea Nacional no puede ser ajena a la indignación popular, que ha generado varios casos análogos. Por eso digo que hay que investigarse todo. Nosotros, los y las asambleístas en tutela de la ética pública, debemos, compañeros, debemos promover que todos los presuntos casos se investiguen y existan sanciones correspondientes. Basta, basta. El pueblo ecuatoriano está pidiendo que ejerzamos nuestra potestad de fiscalización. Basta de que 5 juicios políticos estén meses parados sin que pasen a conocimiento de la Comisión de Fiscalización. Hoy veo en el Twitter algunos ministros y algunas ministras mandan mensajes por Twitter que se plantea por parte de la ministra de Gobierno que el juicio de ella requiere que sea presencial. Señora ministra, esto no es el Ministerio de Gobierno, esta es la Asamblea Nacional, la primera función del Estado. Exijo que se respete la independencia de las funciones del Estado y que nosotros hagamos nuestro trabajo, así como usted hace el suyo. Nosotros vamos a ejercer la potestad de fiscalización. Compañeros, siempre debemos garantizar el debido proceso, y así se lo ha hecho, para buscar la justicia para el Estado y además la dignidad para el pueblo. En el mes de octubre, este mes de octubre, reviste un particular... Un minuto, señora asambleísta, por favor. De verdad, justicia, dignidad y reparación. No podemos permitir que la corrupción sea un instrumento de gestión de lo público. No podemos permitir
que se normalicen las prácticas corruptas. En el caso del señor Kurz se han planteado 3 causales que justifican un proceso de censura y destitución. Y es hacia allá a donde debemos avanzar como Asamblea Nacional en virtud de nuestras competencias. Muchísimas gracias a todos y a todas.